A continuación, la última conferencia del día de hoy, titulada Filiberto Díaz y la gran aventura del teatro anónimo identificador, a cargo del profesor Nicolás Javier Corena Guerra, de la Universidad de Córdoba. El profesor Nicolás Javier Corena Guerra es magíster en literatura hispanoamericana y del Caribe de la Universidad del Atlántico, Barranquilla. Licenciado en español y literatura de la Universidad de Córdoba, Montería. Entre sus publicaciones están Santa Cruz de Lorica, en coautoría con María Soledad Reina y otros. La Sinucultura, revista Diálogos Pedagógicos, 2003. Ensayos inéditos desde la tierra mojada hasta la sombra del Baobab, 2020. Un manual para niños y jóvenes en fábulas de Tamalameque, 2020. Las huellas del teatro anónimo identificador y radioforo popular, 2020. Guamán Poma, Otoba, Cugoano y Manuel Zapato Olivella, Pensamientos y Resistencias Descolonizadoras, 2020. Profesor Nicolás, bienvenido, adelante. Buenos días. Bueno, primero quiero expresar un acto de gratitud con la Universidad del Valle, con Darío Henao Restrepo y con todo su equipo, sobre todo por la generosidad que ha tenido la Universidad del Valle de contribuir con la reivindicación de un personaje descomunal, gigante, y que salvara la memoria de Manuel Zapato Olivella como sinuano, como cordobés, como de Lorica que soy, tengo que decirlo públicamente en cualquier lugar. Estamos gratamente agradecidos por lo que ha hecho Cali y el Valle del Cauca, lo que han hecho otras universidades por este hombre nacido en Lorica, pero que nos pertenece a todos. Nació en Lorica, pero es de Cali, es de Bogotá, es de todo el Caribe, del Pacífico. Él nunca tuvo amó a Lorica, pero nunca fue un fanático, nunca tuvo eso que Sabater ha dicho en uno de sus libros, nunca tuvo pertenencia fanática, afortunadamente. Se preparó para no ser un fanático. Caminó mucho y aprendió de muchísimos grupos humanos. Este es un trabajo que está en ciernes desde hace algunos años. Bueno, voy a tratar de que el tiempo me dé porque traigo muchas cosas. Voy a hacer un esfuerzo por editar. Yo sé que no es fácil. Quedé muy emocionado con el profesor Luis Ignacio, esto de la lectura material, de que a uno le señalen los paratextos de una manera tan rigurosa y tan seria, de no ver los textos por dentro, sino mirar las partes gráficas. Eso es una cosa hermosísima, de verdad que sí. Esa es una gran ganancia que también llevamos de este coloquio. He querido dedicar este trabajo que está empezando, a pesar de que desde los 18 años empecé a trabajar como ayudante de Manuel Zapato Olivella en un proyecto que se llamó Radioforo Popular, que fui contratado por Gustavo Gómez Rodríguez, el yerno de él, que me lleva donde Manuel, junto con otro compañero, a hacer unas pruebas. Pues ahora se habla de casting, pero en ese momento nosotros no escuchábamos esa palabra de casting, pero ellos hicieron unas pruebas con nosotros y tuve yo la fortuna de ser un ayudante de Manuel Zapato Olivella, en donde mi jefe inmediato era realmente Gustavo Gómez Rodríguez, productor, director de la emisora Radioforo, que Manuel había llevado a Lorica a través de la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas. Y una cosa lindísima, y era que Radioforo iba a las comunidades, nosotros íbamos a hablar con los campesinos, con los indígenas, escuchábamos sus historias, grabábamos, hacíamos transcripción paleográfica de eso, y luego hacíamos una cosa que se llamaba dialogando con los radioforos. Y Manuel pidió que surgieran 3 personajes para hacer radioteatro en Lorica, en la década del 80, en el 85. Y empezamos a grabar a partir de 3 personajes. A mí me tocó hacer el personaje de profesor, a otro compañero, Martín Correa, hizo de Sato, y Edelma, esa gran poeta, hija de Manuel, hizo un personaje de una campesina que se llamaba Chana.
Los libretos lo hacía Manuel cuando aparecía, de repente aparecía, venía de un viaje. Nosotros le pasábamos a Gustavo todo el material, los insumos, y Manuel se metía a su habitación con todos esos insumos y pasaba varias horas metido en la habitación y salía con los libretos en la mano, con los primeros borradores, y le decía a Gustavo, aquí tienes, y nosotros empezábamos a estudiar esos libretos, a leerlos, y luego grabábamos con esos. Es una vivencia que tuve con Manuel que siempre me gusta compartirlas, que es parte de las memorias que estamos también nosotros consolidando en esta investigación. Y quiero hacer una mención aquí a José Ramón Mercado y por supuesto a Delia y al mismo Manuel, que dedicó esta investigación que, como ya les dije, está en ciernes. Estuvimos en San Antero porque el personaje del cual voy a hablar hoy es Filiberto Díaz Urango, ese hombre que interpretó a Rambao. Rambao, que es parte del Teatro Anónimo Identificador, que no solo fue un proyecto que se desarrolló en Lorica, en el Sinú, sino que inclusive en el Pacífico se hizo un trabajo extraordinario. Ayer, no sé si estará aquí el amigo Juan Carlos Romero, bueno, porque él mencionó a Evaristo Márquez, de Palenque, actor natural, y entonces yo empecé a recordar las características de Filiberto Díaz, que fue un actor, un campesino, que Manuel encuentra en San Antero. Era un agricultor, pero que tenía un potencial histriónico impresionante, y él, junto con Delia, lo llevan para que interpretara a Rambao. Quiero compartir un video un material no editado, pero quiero compartirlo, de algunos testimonios de familiares de Filiberto Díaz, y de una sobrina de Manuel que todavía vive en Lorica, que se llama Delia Zapata Aguirre, sobrina de Manuel, que trabajó también como asistente de Manuel en esas andanzas de Rambao. Entonces quiero compartir inicialmente ese video y algunas fotografías, inclusive todavía existe en Lorica la casa donde se ensayaba Rambao, los primeros ensayos que hicieron junto con todo el equipo que llevaron. Una casa que conocemos, una vieja casa que conocemos como El Castillo, y que nos trae muchos recuerdos, porque yo tuve la oportunidad también en mi infancia de acercarme a la puerta de esa casa mientras ellos ensayaban. Y algo también muy bello, y era que ellos no restringían a las personas, es decir, no cerraban las puertas. Uno podía ver esos ensayos. Y bueno, quiero compartirles esos breves testimonios de tanto de las hijas de Filiberto Díaz en San Antero, como de Delia Zapata Aguirre, que como ya les conté, sobrina de Manuel, en esa casa donde él pasó algunas noches también allá en Santa Cruz de Lorica. Aquí tenemos inicialmente... ¿sí? A las 11, 12 de la noche echando unos cuentos de su juventud, de los cuentos que él se sabía, y el día que estaba así, que uno decía, papi, nos va a echar cuentos esta noche. Sí, papi, mira, mañana vamos a matar un pollo, una gallina, para que nos eche cuento. Bueno, así quizás está bien, amigo. Y veníamos nosotros, ¿verdad? Y cogíamos y le matábamos una gallina. Mira, papi, vamos a matar una gallina hoy, porque tú hoy nos eches cuenta. Se venían los vecinos para allá a oírle su cuenta. Ya nos aguantábamos echando. La casa donde él murió era allá. sí, y donde él les narraba todos esos cuentos, era allá. Sí, en su casa donde él vivía con mi mamá. Correcto. Entonces nosotros íbamos allá a oír. Mi hermana, otra que vivía allá, los vecinos que vivían ahí, que ahora, hoy en día viven acá arriba.
que venían para ver, como había la cantidad de soldados, y cuando eso estaba, eso dicen que el lobo también estaba cuando eso pagando el servicio. Y estaban, no sé, pero mencionaron, que te mencionara, el que adivinara de la multitud de gente que había, quién era Rambao, había un premio. Y estaba ese que yo conozco, así recuerdo, estaba, era el lobo, porque yo lo vi donde estaba, Tati también lo vio. Y el lobo no habló ni dijo nada, sabiendo él que él lo conocía, que era de aquí también. Recuerdo eso así. Y sus cuentos, sus chistes, muchas cosas muy hermosas que él nos contaba, de su vida de él, cómo fue la vida de él caminando. Pues. Porque cuando las cosas de la película, yo estaba muy pequeña cuando eso, casi no recuerdo de la... Pero sí lo que él nos iba contando, cómo era él, lo que él hacía, lo que filmó, porque eso nos lo trajo él. Una parte nos lo trajo grabado en una grabadora y otra parte, una vez me llevó a Lorica cuando estaba presentando algo allá en... Sí, pero casi no recuerdo muy bien, pero sí sé que eso estaba bonito, como un estadio, algo así, no sé. En el estadio 3 de Mayo. Sí. Bueno, ahí nos llegó, eso recuerdo muchas cosas muy hermosas de él. ¿Okay? De que él, por lo menos ese alcalde de Cervella, que lo pusieron en la entrada de la iglesia, él en un sillón, ahí esa era la oficina de él estaba sentado ahí. Entonces él, por ejemplo, uno así pelado, él le hacía mofa a uno, o sea, estaba actuando y o sea, le hacía a los pelados mofa, porque él tenía eso de cambiar libretos, cosas así. Extraordinario. Y, Julio, todo eso que estás comentando de la parte teatral, ¿vino después de Rambao? Después de Rambao. Después de Rambao. Sí, ya, eso fue correcto. después que él... Sí. De alguna manera él vino influido también Claro, por Rambao. claro. Claro, él tenía ya el talento, ya Él tenía él talento. naturalmente era un hombre de teatro, Sí. popular. Pero Su vida era un teatro. su porque vida era un él teatro, siempre correcto. pasaba así. Sí, pero el hombre vino motivado, Claro. eso lo marcó. Porque en acto eso era un referente aquí. Por supuesto, porque la gente muy poco también conocía todo eso lo que él hizo fuera. Sí. La gente lo conocía aquí por lo que él hacía, desde sus disfraces, bueno, en ese momento. Muchos no lo conocían tampoco tanto así que por el nombre. Filiberto, sino Rambao. Es Rambao. Rambao. No, porque te vayas a buscar Nasto, que bueno, el Zapata acá es que viene aquí, esa barricada maricada de Nasto, dijo Plinio Ramos. Sí, así es. Y yo vine acá, a California, no recuerdo si lo encontré, a buscar, que lo esperaba allá, porque él siempre que venía Manuel Zapata lo andaba a buscar. Y ahí. Es más, en esas reuniones nace el Festival del Burro. En esas reuniones porque quien da la idea aquí del festival fue Manuel Zapata. Doña Delia, usted como sobrina de Manuel Zapata Olivella también recuerda cuando él venía a dormir acá, ¿cierto? Sí, señor. Si él durmiera aquí, él podía tener sus hoteles pagos, podía tener, pero era la cara que venía. Mira, a medianoche se me presentaba en pantaloncillo ropa con la sábana, tocándome la puerta. Digo, ay, tío, no, mira, antes estaba, búscame en mi cama. Ahí estaba el banquillo ese de trabajar carpintería a los muchachos, una estera, yo le tenía 2 esteras y sábana blanca porque él de color le daban piquiña, entonces eran blancas. Así que ya él, cuando yo sabía que él estaba aquí, la cama la tenía lista establemente para que cuando él viniera, ahí se acostaba. O de no tiraba la estera en el suelo. Doña Delia, ¿usted recuerda la presentación de Rambao en el Estadio 3 de Mayo? En el 3 de mayo no, pero en Remolinos sí. Sí. Porque yo el 3 de mayo no sé qué fue lo que pasó, que yo no pude venir. Pero en el 3 de mayo, que fue la primera presentación la de acá de Remolinos, que él me puso a lo que hacerle la comida y a buscar, entonces me dijo que la comida era allá en la plaza de Remolinos. Imagínense, cocina uno, ¿dónde íbamos a cocinar? Y tanta comida para tanta gente que venía. Entonces, como ahí en la plaza vivía Ana Manuela era Martínez, la hija de la vieja Sábado, ¿no? Entonces ella era amiga, la mamá de Gabriel Lugo, la tía pues. Entonces yo hablé con ella, Ana Manuela era la que se llamaba. Yo hablé con ella y ella me dijo que sí. Porque ella tenía, la casa estaba adentro, que es el edificio ese que está ahí de 2 pisos ahora.
La casa estaba adentro y atrás, adelante del patio, entonces y tenían un árbol ahí, bueno, muy frondoso, entonces ella me dijo que sí que podíamos ir a cocinar allá. Entonces a pensar para servir esa comida, con tanto plato, ¿dónde me iba yo a poner esta presión? Buscando de que se rompieran esas losas y entonces para pagar. Ay, Dios mío, ay, mami, papi, mi tío Manuel me ha puesto un dolor de cabeza a mí ahora. ¿Yo dónde voy a poder buscar tanta losa? Y si me rompen esos platos ajenos, tengo yo que pagarlos, ¿no? Entonces me quedé pensando, y dice mi mamá, ¿y qué piensas? Digo, usted sabe, mami, yo me acuerdo una cosa. Voy a comprar cazuela, y cuchara de palo y tutumita. Yo tenía, que todavía tengo un poco ahí en un saco, un poco de tutumitas chiquitas de esas de tutum, y cucharita de palo. Y tenía unas cazuelas y yo mandé a los amigos míos que me fueran a ver para ver si me encontraban cazuelas y eso para servirles la comida y a comprarme bijao. Entonces yo cuando en hora de comida, yo hice lo que hice, pero pendiente a que mi tío Manuel no me fuera a regañar. Puse la mesa, en la mesa pusimos las hojas de bijao. En la hoja de bijao ahí echamos el bastimento. Entonces en una cazuela grande, que yo compré dos, que todavía tengo uno por ahí, compré dos, echamos el caldo y el arroz se echó también ahí en las hojas de bijao. Se le pusieron las cucharas, se le pusieron las cazuelitas a ellas para que se sirvieran las tutumitas y ese. Pero mira, te lo juro que yo me parecía que habían hecho un mal y hice un bien. Esa gente quedó enamorada de eso. Todas me pedían, porque yo decía, cuídenme la vajilla, cuando me la van a romper, poniéndole espere que ella se reía. Y entonces, porque la cucharita de palo eran unas cucharitas muy bonitas que me consiguieron eso. Y entonces cogimos, y ellas se cogían la tutuma y se cogían la cuchara. Ay, doña Delia, la vajilla, ¿dónde la tiene? Denme una vajillita de esa, no sé qué. Digo, bueno, yo a cada cual ustedes les di una, ustedes verán a ver, yo no, ahí no me meto. Si se la quieren llevar, llévensela. Y entonces cada cual se coge su vajilla. La vajilla. Ellos eso es un encanto para ellos, esa comida en la mesa así, y el jugo ese hecho en tutuma, y yo asustada. Entonces vengo acá y me paro con mami. Ay, mami, yo estoy asustada con mi tío Maño. De poco veo que viene mi tío Maño y me dice, venga acá, sobrina. Digo, ay, mami, viene mi tío Maño a regañarme por lo que le hice. Y digo, ¿qué, tío? ¿Qué? Ay, mija, te felicito por lo que me hiciste, porque me hiciste una gran cosa en representar esos platos. Y él quedó contento y feliz porque yo le hice eso. Ay, a mí se me vino ya el cuerpo y digo, ya tenía miedo a que mi tío Maño, porque eso sí que cuando se me acaba iba a que tenerle miedo. Él era buenecito, pero. Bueno, tenemos una. Bueno, esta es una investigación que está matizada también con los recuerdos de la infancia y con algunos testimonios que hemos ido también aportando. Este es Rambao, Filiberto Díaz interpretando a Rambao en la ciudad de Bogotá. Y estas fotos están publicadas en el número 27, año 11, número 27 de Letras Nacionales. Hay una parte referida a los testimonios que dan a unas entrevistas que le hacen ellos mismos a los actores en ese número. Bueno, estas son fotografías de la hija de Filiberto. Esta es Griselda, que fue con la que él estuvo en sus últimos años. Seguimos, por favor. Mirna, su otra hija, que fue una de las que nos recibió allá para los testimonios. Y vamos a buscar la foto de la fachada de la casa, por favor.
Donde volvemos un instante, la señora Felicia, la esposa de Filiberto. Listo, seguimos. La casa, esa es una parcela porque Filiberto vivió primero en la zona urbana de San Antero y luego se fue a vivir a una parcela y les dejó, esa es parte de la parcela en el castillo. ¿Hasta ahí? No tenemos una foto de la fachada de una casa que les envié anoche. No esa, sino… Bien, correcto, aquí. Aquí ensayaban en el barrio Arenal de Lorica. Bien, a mediados de la década del 70 del siglo pasado, una jubilosa explosión de tambores, clarinetes y gaitas agitó el ambiente de la Surango, un carismático agricultor nacido el 12 de mayo de 1921 en el municipio de San Antero, en el Caribe colombiano, de simpática y atractiva personalidad, narrador oral, animador de velorios. Desde muy pequeño fue nombrado como el Nasto, el apelativo que había recibido de sus coterráneos y con el cual era mucho más preciso identificarlo. Filiberto integró la escena junto con María Luisa Banguera y Stalin Ortiz de Buenaventura, Alfonso Mosquera de Puerto Tejada, Madolia de Diego y Nefalia Moreno de Quibdó, los hermanos Alvear de Cartagena, José Ramón de Tolú, entre otros. De acuerdo con lo narrado por el poeta y educador de ovejas Sucre en la revista 27 de Letras Nacionales, cuando seguimos rastreando encontramos también la presencia de Estefanía Caicedo Páez, quien era parte de este reparto. El Nasto o Filiberto poseía eso que describió con inobjetable precisión José Ramón Mercado, expresividad emocional, que se traducía en canto, música y baile, y por supuesto la expresividad oral, dado que era un contador de cuentos, leyendas, chistes, adivinanzas, y sin lugar a dudas era evidente su expresividad representativa, en tanto que participaba en los disfraces y mojigangas del 11 de noviembre, la celebración que los pueblos del Sinú habían hecho perdurar, quizá como huella de su viejo vínculo con el departamento de Bolívar. Fueron muy populares sus representaciones novembrinas, en donde a través de la carnavalización se podía satirizar, criticar, ridiculizar a un personaje o recrear un acontecimiento de interés general. Los sananteranos recuerdan algunas de sus puestas en escena: el Satanás, el alcalde de Cervella, el trompo. Filiberto llegaba incluso hasta la población vecina de Lorica, la tierra de Manuel, en donde también despertaba admiración por sus facultades como gran actor natural, revestido siempre de gracia. Julio Díaz Miranda, escritor y educador de San Antero, nos llevó hasta la vereda del Castillo, en San Antero, donde había vivido los últimos años Filiberto Díaz, después de haber transitado como inquilino en los barrios Severá y California. En esa tranquila parcela desde la cual se puede dibujar el horizonte marino, aquel hombre que había encarnado a Rambao se fue apagando hasta que se encontró por última vez con la mirada nostálgica de su hija Griselda, quien lo había acompañado en los últimos días de su vida. Allí mismo, en la parcela del Castillo, encontramos a doña Felicia Tapia, compañera de Filiberto, octogenaria, que nos mira con un poco de extrañeza. Entonces Mirna, otra de sus hijas, le habla: vienen a preguntar por Rambao. Ella contesta con algo de espontaneidad: coco pelao. Nos comentan que doña Felicia recuerda esa frase de Filiberto. Seguramente son los fragmentos de recuerdos de su compañero, quien no renunciaba a sus juguetonas respuestas en ningún momento. Toda su vida era un teatro, la forma de responder un saludo o una pregunta al escuchar una melodía musical, todo lo transformaba en comedia. Sus hijas nos cuentan que en la niñez los reunía a todos para contarles historias, referir chistes, y de repente la casa se llenaba de curiosos vecinos, ávidos de escuchar sus relatos. Mirna y Griselda lo recuerdan como el padre que les enseñaba a escribir y que además era dueño de una bella caligrafía, contrario a lo que se difundió sobre su grado de alfabetización. Filiberto Díaz Urango se convirtió en la estrella de Rambao. Las representaciones de Lorica, Montería y Bogotá le dieron renombre como recursivo actor natural, con amplias condiciones histriónicas.
Al regresar a San Antero, continuó desarrollando su actividad teatral con el montaje de obras a nivel local, en donde lo acompañaron otros actores aficionados, Argemiro y Martín Correa y el Chino Padilla, con quienes programaban pequeñas temporadas, de lo cual obtenían algún modesto ingreso. Pero más allá de lo que esto podía representar en ínfimas ganancias materiales, Filiberto lo que realmente necesitaba era desarrollar una vocación. Estaba convencido que había nacido para el teatro, era una pasión incontrolable, acrecentada con su participación en el proyecto dirigido por Manuel y Delia Zapato Olivella, el escritor y la coreógrafa, cuyos persistentes esfuerzos contribuyeron a dignificar y a concederle un lugar de respeto a la creatividad anónima tradicional, para que, en palabras de José Ramón Mercado, aflorara en su mayor autenticidad. La propuesta del Teatro Anónimo Identificador tuvo despliegue en el número 27 de Letras Nacionales. En este sentido, este proyecto de publicación contribuyó a dejarnos buena parte de las memorias de Rambao. José Ramón Mercado, quien estuvo muy comprometido con el proyecto, detalló aspectos tales como la investigación socioantropológica del teatro. Se refirió además a la necesidad de mayores investigaciones, a las raíces para un teatro nacional popular, planteó la importancia de las comparsas y el teatro callejero, la improvisación teatral, lo satírico, lo cómico y lo dramático. Incluso realizó anotaciones acerca del teatro anónimo identificador como posibilidad educativa para generar cambios en la mentalidad tradicional popular. Letras Nacionales nos ha permitido recomponer los recuerdos de lo que habíamos observado en 1975 en Lorica, cuando nos asomábamos a la gran sala del Castillo de Arenal a presenciar los ensayos, un espectáculo nunca antes visto, en donde un campesino de 53 años nos dejaba petrificados de asombro por su extraordinario talento para interpretar al personaje principal de aquel cuento adaptado para esa aventura cultural irrepetible, liderada por el infatigable Manuel y su hermana Delia Zapato Olivella. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Nicolás. Se nota que es un hombre de radio, ¿eh? Cuando empezó a hablar yo me acordé de una canción, Son Sonero. Dije, aquí tenemos al locutor de ese Son Sonero, una maravilla. Y a propósito de las cuñas del Fondo González Cajiao, que está en el archivo de Yerbabuena, en el Cari Cuervo, de hecho tuvimos este año de la beca de literatura comparada, a la que invitamos a todos ustedes a presentarse el próximo año. Publicidad política pagada del Ministerio de Cultura en agosto del próximo año. La persona que ganó este año está trabajando sobre Rambao y buena parte del teatro afro, Liliana Alzate, que es aquí de Cali, de la Universidad del Valle, chévere que puedan conversar. Y tenemos un estudiante también de la maestría actualmente de literatura y cultura que seguramente va a querer hacer la tesis y los voy a poner en contacto para que pueda conversar contigo. Estaba pensando también en una película reciente colombiana que se estrenó hace 2 meses a propósito de Filiberto, que se llamaba Tantas Almas, de Nicolás Rincón Gil, un colombiano que está radicado hace muchos años en Europa, que tiene muchas cosas en común. Escuchándote vale la pena. Me gustaría que nos hablaras un poco más de esa experiencia de la radio, de Radio Foro y de sus archivos, se conservan, dónde están, y de qué manera podríamos, puede ser a través de la emisora del Cari Cuervo o de otros espacios radiales que pudiéramos retomar, así como tú haces la entrevista con ellos, poder hacerte también a ti una entrevista. Gracias por esa pregunta, que es una pregunta recurrente donde voy. Y voy a aprovechar, con el maestro José Luis Garcés siempre conversamos, no como un lamento, sino como una manera de hacer una catarsis o hablar críticamente sobre la indiferencia institucional pública frente a grandes proyectos. Manuel Zapato Olivella, ojalá que el tiempo me dé para decir esto, Manuel Zapato Olivella en Lorica fue una amenaza para una pequeña élite conservadora de Lorica, fue una amenaza. Pero Manuel llevó a Lorica cosas revolucionarias. Manuel llevó la primera emisora cultural, 100% cultural, a todo el Bajo Sinú, a toda la región. Es más, seguramente, y seré yo un poco atrevido al decirlo, seguramente Radio Foro Popular pudo ser la primera emisora, en el sentido legítimo de la palabra, la primera emisora cultural de todo el departamento de Córdoba. Es posible que sea un poco atrevido en eso, pero yo tengo también mis razones para decirlo.
Y entonces era una emisora eminentemente cultural. Él se resistía a no pasar propagandas, pautas, por ejemplo, del cigarrillo, de licores. Y Gustavo Gómez, que era el encargado de la emisora, a veces le decía, maestro, no estamos muy bien económicamente, por ahí hay aguardiente tal, aguardiente XZ, da cuñas a las emisoras, vamos a ir a Montería, y él, aguántate, espérate, o sea, se resistía. Ya al final les tocó pautar contra su voluntad. ¿Por qué? Porque Radio Foro fue traída por Manuel con una gestión ante la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas, pero Radio Foro en Lorica tenía que sobrevivir, ¿verdad? Y resulta que no, Radio Foro se cierra por falta de recursos, de sostenimiento económico. Y fue triste, Radio Foro, el transmisor quedó allí por un tiempo y la antena y todo fue entrando como una decadencia. No había cómo pagarle a los empleados, inclusive algunas personas quisieron como demandar sus prestaciones. Fue triste porque era un proyecto bellísimo. Pero Manuel era visto como una amenaza y nadie de los que tomaban grandes decisiones en lo financiero y lo político iban a apoyar a Manuel, de esa pequeña élite conservadora de Lorica. Lorica tiene una tradición impresionante de tener una élite conservadora desde Lorica Bolívar. Es una cosa que hay una historia con eso, y el maestro Alfonso Múnera, que está afortunadamente en este coloquio, conoce mejor esos detalles de ese tipo de sociedades que estaban, había una hermandad con Cartagena, porque Lorica perteneció a Cartagena antes del 50, la creación del departamento es una cosa reciente. Entonces, Radio Foro se cierra, pero nosotros en el corto tiempo que tuvimos en esa década de los 80, hicimos cosas extraordinarias. Yo les había contado al comienzo que hacíamos reuniones con las comunidades, había un trabajo etnográfico que realmente lo dirigía el antropólogo Gustavo, nosotros éramos ayudantes, y de pronto en ese momento sí lo disfrutamos, yo sentí que lo disfruté. Yo estaba saliendo de mi bachillerato y me llevaron a eso a través de una prueba que me hicieron, y yo lo disfruté y me gustaba. Pero yo en el momento no alcancé a dimensionar. Bueno, afortunadamente yo no abandoné como esa marca que nos dejó Manuel, yo no la abandoné, porque he continuado, afortunadamente. Y entonces se recogía la información, Gustavo dirigía todo, como antropólogo que es Gustavo, y también les decía que todo lo que se recogía con las comunidades se le entregaba al maestro para que él hiciera los libretos, pero lo lindo era que ellos no se quedaban con esa información, sino que había un programa en donde esa información regresaba. O sea, Manuel capitalizaba todo eso que se recogía para que llegaran a las comunidades. Había un curso que me acuerdo que se llamaba un curso de capacitación en microempresas, pero Manuel se recogía de las comunidades y eso pues se organizaba de tal manera unos libretos que nosotros a través de esos personajes se capacitaban era a través del radioteatro. Y en las reuniones que hacía la gente participaba y la gente opinaba y decía tales cosas sobre esto. Y Manuel le daba espacio a las acciones comunales, tanto urbanas como rurales, tenían espacio allí. La música diversa, una cosa extraordinaria. Ahí estaba Edelma, que bueno, murió muy joven, pero ella cuando llegó a Lorica estaba todavía vital. Esa enfermedad tan terrible de la artrosis no había atacado a Edelma cuando llegó a Lorica, todavía ella estaba vital y nosotros la disfrutamos mucho a ella porque era una mujer lindísima. Con ella grabábamos, ella también tenía formación de antropóloga con Gustavo, salíamos, nos reuníamos con la gente. Era lindísimo porque era hacer trabajo con las comunidades, hacer radio y tener a un gigante como Manuel, que no lo veíamos todos los días, sino que él nos decía, Gustavo, está en Estados Unidos el maestro, va a venir este fin de semana, y aparecía. Y estábamos allá, ahí en camaradería, de pronto mirando los materiales y aparecía. Y a nosotros nos desbordaba Manuel. O sea, la presencia de él era una cosa que nos desbordaba, impresionante. Manuel llegaba a los estudios, hablaba con Gustavo y salía caminando a un barrio que se llama Gaita. Él no tomaba carro sino que se iba caminando a hablar con los pescadores de Gaita.
luego se metían en el barrio Arenal, allí, en el barrio de Delia, su sobrina, a dormir en una mesa de carpintería que tenía una estera. Y venía de Estados Unidos, le habían pagado en dólares y todo, podía alojarse hasta en Montería, ir a Lorica. No. Dormía, le decía a Nicolás Aguirre y a su sobrina, necesito la mesa, ya sabían que era la mesa para dormir en la mesa de carpintería. Oh, Manuel fue excepcional. Excepcional. No, uno se pregunta, o sea, entre más avanza el coloquio uno dice, pero ¿a qué horas él podía hacer tantas cosas? Y yo, debe ser, bueno, nos decía Alfonso y Darío que se acostaba a las 8 de la noche, bueno, admirable también eso, pero los archivos, ¿se conserva algo de esas grabaciones? Quedé viendo aquí rapidito. Sí, y eso es muy importante, qué pena. Pronto en la evocación de estas cosas a veces la emoción a uno pero sí, esto es muy importante. Cuando se acaba Radioforo Popular, nosotros grabábamos y ese 85 más o menos se cerró. Había otra cosa que grabábamos con unos carretes y un sobrino de él, Toño, Antonio Zapata Suárez, era un mago con la consola, tenía una habilidad, eso porque los Zapatas con unas habilidades para muchas cosas. Entonces el hombre era el que manejaba una grabadora de carretes y eso movía teclas y todo y nosotros nos fascinaba y lo aprendió allí en Lorica, o sea, es un muchacho más joven que nosotros, era un pelado y era el que manejaba todo, la grabadora, y aprendió todo eso que Manuel lo había traído de Bogotá. Y le dieron unas indicaciones de alguien que llegó a Bogotá y el hombre como que tenía la habilidad y se fue y grababa y todo eso. Ese material, parte de ese material fue salvado por Gustavo Gómez Rodríguez. Creo que parte de ese material regresó a Bogotá y desafortunadamente parte de ese material también se perdió. Alcanzamos a grabar en casetes las voces de los indígenas campesinos grabadas y después hacíamos la transcripción. En ese momento casetes. Y allá en los estudios teníamos grabadoras grandes, los carretes y todo eso. Parece que ella está... Sí, Luz Marina, sigue, por favor. Sí, bueno, no, me parece fascinante esta historia. Yo quería saber cómo eran tomados los libretos por los actores, o sea, hacían cambios, improvisaban, qué pasaba y ya en la puesta en escena. Bien. Sí, bueno, nos llegaban los libretos escritos por el maestro Manuel. Gustavo Gómez nos sometía a unos ensayos inicialmente y luego de los ensayos ya íbamos directamente a grabar. Y en la consola, pues, este muchacho, sobrino de Manuel, como esos programas se iban a emitir ya grabados, teníamos la posibilidad de que él paraba y cortaba y corregíamos, ¿cierto? Ese era un ejercicio bien interesante y había unas pautas que teníamos que seguir, que Gustavo nos decía y a veces pues nos equivocábamos, teníamos unos momentos de recreos prolongados en donde a veces nos llamaban la atención, tal cosa, pero era de verdad fascinante y teníamos pues la fortuna de que grabáramos eso primero y que luego el programa tenía dialogando con los radioforos, que era el programa, tenía una franja en donde se emitía ya el programa debidamente corregido todo. Y la gente lo escuchaba, entonces cuando regresábamos a las comunidades la gente feliz, porque es que la gente se sentía representada ahí, es como el tema del teatro anónimo identificador. Yo empecé a proyectar mi investigación y unos ensayos en donde yo relaciono teatro anónimo identificador con radioforo, porque es que son muy parecidos, están en el mismo marco. La gente se sentía identificada con eso. A Filiberto le preguntó, uno de los hermanos Clavijo le preguntó que si qué opinaba de Rambao, y él dijo de una manera tan sencilla, dijo, Rambao es uno mismo, le contestó Filiberto, porque hicieron otra cosa extraordinaria y es que empezaron ellos a entrevistar a los actores, y ahí ustedes lo pueden ver en el número 27 que dice, hablan los actores, y uno lee eso, a Estefanía Caicedo Páez, a los de acá del Pacífico, a todos los actores, a reparto, y ellos van diciendo, porque entre otras cosas, José Ramón Mercado dice que en el teatro popular, decía José Ramón, que se debe tener en cuenta que el actor, que la gente también se exprese, que diga algo de lo que siente, que se siente identificada, cómo ve eso. Así que no sea como
una cosa que el actor representa y se queda por allá, hace un oficio muy profesional, o si es un amateur, o si es un actor natural, es un oficio, y aquí tiene el libreto, grábalo y quédate por allá, no. A nosotros, Gustavo Gómez siempre nos estaba preguntando eso, qué sentíamos del personaje que hacíamos, que si estábamos identificados en él, cómo lo percibíamos, siempre había como una insistencia con eso. Sí. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más, algún comentario más o por las redes? Si no, pues bueno, de nuevo muchísimas gracias, Nicolás, por todo este recorrido, que quisiéramos haber estado ahí, qué envidia. Ya queda aburrido, no mentiras, al contrario, quedamos animados para continuar. Ya continuaremos mañana, hoy vamos a hacer una salida pedagógica. Entonces nos vamos a reencontrar mañana a las 8:30 con una conferencia también que va a ser inédita, de muchos recuerdos también de nuestra directora de Caricuervo, profesora Carmen Millán, con la escritora Mariela Zuluaga. Y vamos a tener nuestra última mesa después, mañana a partir de las 10 de la mañana, con algunos colegas también de la Universidad de Pereira, también de la Universidad del Valle, de San Antero, Córdoba, y el cierre con el profesor Darío Henao. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a todos los organizadores, a todos los participantes. Muchas gracias.